Buenos días. Javier Favela, de La Voz de Michoacán, una empresa periodística de 75 años de presencia regional ininterrumpida. Presidente, la legislatura de Michoacán lo ha designado usted para recibir la condecoración Melchor Ocampo y hay fecha abierta para que acudiera a recibir en sesión solemne del Congreso para que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya le haga entrega de este reconocimiento. La presea Ocampo es la máxima distinción estatal y no se le otorga a usted por ser el presidente de la República, sino por ser el líder del movimiento transformador del país por la vía pacífica. Estas no son mis palabras, sino de la carta de propuesta como recipiendario que fue aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas integradas en la Junta de Coordinación Política y que se convirtió en el decreto número 200 del Congreso, que ya tiene sellos de recibido aquí. Plantearle, hay un sentimiento de desconcierto porque sabemos que usted no es amigo de reconocimientos, pero también el gobierno de la Cuarta Transformación ha otorgado numerosas condecoraciones. Usted ha recibido la condecoración José Martí del gobierno de Cuba y en Michoacán se les para otorgársele un reconocimiento que lleva el nombre de Melchor Ocampo, gran ideólogo de la Reforma, uno de los ideólogos de la segunda transformación del país, asesor principal del presidente Juárez. Comentario suyo sobre este tema, por favor. No, pues, me hiciste muy buena pregunta. Es que admiro mucho a Melchor Ocampo, admiro mucho a los mexicanos que hicieron historia. Desde luego a Morelos, por los sentimientos de la nación. Morelos, que luchó por la justicia, por la igualdad, michoacano. Admiro mucho a Ocampo, Melchor Ocampo, en efecto, asesor del presidente Juárez, hombre recto. Decía, me quiebro pero no me doblo. Y hay algunos que dicen que es al revés, pero no. No hay que doblarse, se puede uno quebrar, pero no doblarse. Y él era extraordinario. Por eso los conservadores lo fueron a buscar a Pomoca, a su hacienda, y lo asesinaron en Hidalgo. ¿Cómo se llama? Tepeji. Tepeji del Río, Hidalgo. Un hombre con muchos principios, liberal. Y admiro al general Mújica, michoacano. Tinguindín. Sí. Lo considero el revolucionario más íntegro. Era amigo, maestro, paisano del otro michoacano que admiro mucho, el mejor presidente del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río. Pero yo no quiero recibir condecoraciones, reconocimientos. Sí, me la pones difícil porque en efecto acepté la condecoración José Martí que me otorgaron en Cuba y podría parecer
contradictorio, ¿no? Cómo sí se acepta la condecoración José Martí y no la de Melchor Ocampo, que son además de la época, un poco mayor Ocampo, pero Martí estuvo en México en la época de Juárez y de Lerdo, sí, y se fue de México Martí en 1876, se fue del país y le dejó una carta a un amigo, y en la carta le decía: me voy de México porque ya había tomado el poder por la fuerza Porfirio Díaz con la bandera de la no reelección, 1876. Y le dice al amigo: me voy de México porque con un poco de luz en la frente. El Congreso de Michoacán entregará al presidente López Obrador condecoración Melchor Ocampo por su labor humanitaria y sus servicios en pro de la República Mexicana, particularmente el estado de Michoacán de Ocampo. El Congreso local entregará la condecoración Melchor Ocampo al presidente Andrés Manuel López Obrador, informó el diputado Fidel Calderón Torreblanca. Consideramos que, en su caso, concurren ambas circunstancias, pues su tenaz lucha social ha contribuido a la difusión de diversos valores cívicos y humanistas en la ciudadanía mexicana y michoacana, afirmó el diputado morenista. Recordó que la carta de propuesta de recipiendario se manifiesta como diversos historiadores han registrado durante los últimos años del siglo pasado, de 1982 al 2000, el poder público buscaba establecer un modelo bipartidista en el que las oposiciones fueran las conservadora y la moderada, siendo esta última representada, como decía Melchor Ocampo, por conservadores más despiertos, con un disfraz supuestamente revolucionario. No se puede vivir donde mandan tiranos. Fíjense, todavía estaba empezando Porfirio Díaz y ya sabía qué iba a representar, porque Porfirio tomó el poder por la fuerza, derrocando a Lerdo en 1876 y abandonó el poder en 1911, 34 años después. Entonces, déjame pensarlo. ¿Establecería usted fecha tentativa? Déjame pensarlo. Es que me agarraste así en frío. Te voy a pensar. Porque sí es Melchor Ocampo. Un personaje destacadísimo, admirado por Juárez. Era el único que le permitía bromas fuertes, que no voy a mencionar aquí por
respeto al presidente Juárez. Pero sí, un ejemplo a seguir, Melchor Ocampo. Déjame pensarlo y yo les doy una respuesta. Una pregunta adicional. Aprovechando la presencia del director general del IMSS, ¿cómo va el proceso para el traslado de la sede nacional del IMSS a Morelia? Porque fue instrucción suya al inicio del sexenio la descentralización administrativa a los estados de la República, pero al director general del IMSS lo vemos en Morelia cada venida de obispo, pocas veces. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo eso de las venidas de obispo? Como se decía en las regiones remotas del país en los tiempos coloniales, que muy rara vez llegaba un obispo hasta los caseríos más alejados. Entonces, no lo hemos visto. Pero sí llegaban. Nunca llegaron. Sí llegaba. Fueron los monarcas españoles, los reyes de España, nunca visitaron México en 3 siglos. Ese sí es un dato. Pues aunque Maximiliano llevaba la sangre de los Austrias. Inexplicable. Sí, pero ese pues no vino de visita, ese vino a invadirnos. A ver. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Javier, por su pregunta. Efectivamente, yo creo que el proceso de descentralización que ha planteado el presidente López Obrador no se limita a la presencia solamente de un funcionario. El IMSS es más que el director general o la propia dirección general. Hoy en Morelia, Michoacán, tenemos ya en operaciones un edificio con personal del IMSS, con personal que trabaja para el IMSS también, ahí en la zona de Tres Marías. Un desarrollo que además ustedes deben de conocer muy bien allá en Morelia, que tiene una vocación específica hacia el tema de centrales de contacto. Ahí está la central de contacto de un grupo hotelero muy grande del país, de Posadas, está Dish, está también las tiendas de Palacio de Hierro, me parece, en fin, y que tiene que ver justo con eso, con una vocación nueva para una capital del país que no solamente tiene en los servicios y en la parte del gobierno pues mucho de su potencial. Nosotros vemos a Morelia como eso. Por eso ya están ahí también varias de las direcciones que se han ido trasladando. Ese edificio que el gobernador Ramírez Bedoya nos donó ya está en operaciones y además se le están haciendo algunas inversiones para poder crecer aún más la posibilidad de estar ahí. Al inicio del gobierno, en la anterior administración del Seguro Social, se habían establecido unas oficinas que difícilmente ahí cabrían los 9,000 trabajadores solo de nivel central del IMSS. El IMSS está muy descentralizado, el 94% de sus trabajadores están en alguna representación del IMSS en el país, son casi 500,000 trabajadores del Seguro Social. La parte de nivel central, de un poco más de 9,000 trabajadores, es la que estamos en un proceso que va a llevar su tiempo para que se concrete. Y que para alcanzar su objetivo se estigmatizó cualquier reivindicación auténticamente liberal como una práctica radical y antisistema y se marginó y reprimió a quien optara por esa vía. Es en ese periodo en el que el liberalismo, promovido por usted, ciudadano López Obrador, en su faceta de dirigente social, no de político, constituye un servicio para la transformación de la República y sus instituciones. Calderón Torrealba dijo que confía en el presidente López Obrador, en que el presidente López Obrador acudirá al Congreso de Michoacán, fecha por definirse de acuerdo con la agenda del jefe del Ejecutivo, una vez la propuesta ya fue aprobada por el Poder Legislativo local. El legislador recordó que como el presidente de la Junta de Coordinación Política
El 5 de mayo del 2022, las y los diputados integrantes de la Junta determinamos por unanimidad presentar al Pleno como propuesta para recipiendario de la condecoración Melchor Ocampo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 2 semanas más tarde, del 23 de mayo, nuevamente por consenso de todos los integrantes de la Jucopo, se acordó dejar abierta la fecha de celebración de la sección solemnemente en afecto de concertar con la Presidencia de México la agenda. Tales acuerdos fueron aprobados en sus términos por el Pleno del Poder Legislativo de Michoacán el 14 de julio del 2022.